Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es hacia la Revolución Gloriosa. Seguimos recorriendo nuestra historia y esta historia también nos une y nos relaciona con lo que es la historia de nuestras relaciones con Gibraltar, con Gran Bretaña y con todo lo que era el continente europeo tan cambiante y tan convulso tanto para nuestro país como para toda Europa. El último día nos habíamos quedado en ese viaje que estoy haciendo con vosotros por Fuerteventura, llegando a Costa Calma. Ya os había narrado cómo pasamos por una gran extensión de kilómetros que eran los que recorría la FV2, la Fuerteventura 2, que nos llevó finalmente a Costa Calma. Bueno, ¿qué es Costa Calma? Costa Calma es una zona de playas. Ahí está la famosa playa de Sotavento, y forman parte de lo que es el término municipal de Tuineje. Tuineje está muy al interior de la isla. No es un sitio excesivamente grande, pero claro, como era el término municipal tan amplio, llegaba hasta lo que era la costa, donde está sobre todo el Gran Tarajal, Tarajalejo, La Lajita y Costa Calma. Y tiene diversas playas. Tiene muchas playas en plan de caletas, pero como os digo, no hay nada. No vemos más que montañas de 400, 500 metros, que son pues antiguos cráteres, no propiamente volcanes grandes, sino ya como elevaciones ya muy erosionadas. Tenéis que tener en cuenta que Fuerteventura es la isla más antigua de todo el archipiélago canario, por eso es la menos sísmica ahora, aunque puede menos sísmica, la menos volcánica. Si bien, por ejemplo, Lanzarote, que está pegando a Fuerteventura, todavía puede tener bastante actividad, y de hecho la tuvo en el siglo pasado, en Fuerteventura parece que ya no hay esas posibilidades por la ancianidad. Supuestamente con el paso de cientos de miles de años la isla sería finalmente erosionada y otra vez se entregaría al mar, de donde salió algún día. Pero bueno, esto es una labor que hacen los investigadores, los geólogos y los que estudian toda la historia de la geología, de su evolución y de sus perspectivas. Llegamos a Costa Calma y claro, efectivamente en Costa Calma allí ya había farolas, había luces. Como hay muchas instalaciones hoteleras en Costa Calma, para que os hagáis una idea, es un pequeño pueblo que da servicio o que se ampara en todo lo que son los complejos hoteleros que están en las grandes playas, sobre todo en la playa de Sotavento, que es la que más se extiende. Y entonces, en lo que es esa zona, lo que hay son pues muchos apartamentos y muchos bungalows de gente, sobre todo extranjera, que ha ido comprando, y luego también viviendas que han debido hacer, pues las han comprado o las han hecho personas que eran propias de Fuerteventura o de todas esas zonas, porque me imagino que muchos sacarían muy buen fajo de billetes cuando tuvieron que hacer las construcciones hoteleras y les indemnizarían, o bien por carreteras o bien por, claro, esos terrenos no valen nada, pero si alguien te los va a comprar para hacer un hotel, pues ya valen algo y ya te pagarán algo más de la nada que tenías. Entonces sigue siendo una zona desértica, pero en Costa Calma, en lo que sería el núcleo donde están los hoteles, hay como un pequeño pueblo. Si vais alguna vez no tengáis ninguna preocupación, ningún problema, porque hay varios supermercados, no son hipermercados, son supermercados de la cadena Spar,
que están muy bien, cafeterías, mucha cafetería y mucha heladería italiana, hay mucha presencia italiana allí de comercios, y te atienden muy bien. El café de calidad. La pastelería también, un poco abusan del merengue porque hay mucho pastelero, parece, de Italia, entonces la pastelería tira más a Italia que a la peninsular, por lo que pude ver, porque yo no tomo azúcar, entonces no probé, pero por la estética que tenían los pasteles era así. Bueno, como digo, si imaginéis, llegamos ya a las 12 de la noche, íbamos al H10 Tindaya, de la compañía H10 de hoteles, lo cito sin ningún pudor, aunque sé que no me van a hacer ninguna rebaja, y magnífico. Todo lo que os pueda contar de la instalación hotelera, todo lo que os pueda contar de la atención de las personas, tanto para aparcar como para hacer el check-in. Nos tenían preparada en el restaurante una cena fría, con bebida, con agua, con todo lo que quisiéramos. Hay que tener en cuenta que el agua de Fuerteventura, de casi todas las Islas Canarias, se puede beber, pero es un agua hecha de desaladoras, o sea, cogen agua del mar, desalan. Los hoteles tienen muchos su propia desaladora, que cogen el agua y tienen que hacerle un tratamiento, entonces es un agua que es como más inerte, tiene menos minerales. Yo no sé si le echarán, o sea, potable es, pero digamos que no te recomiendan que la bebas. Con eso ya he dicho todo. Así que nos dieron nuestras botellas de agua, la habitación en el aspecto de espacio magnífica, amplia, cómoda, muy bien. Pero claro, cuando llegas de noche ves que por un lado del hotel hay palmeras y por otro lado hay del hotel palmeras. Y como no había luna, estabas en la negritud. Sabías que había una ladera bastante despoblada en el lado que daba hacia tierra, y hacia la parte que supuestamente estaba al mar, pues no había nada porque estaba todo oscuro. Así que ya llegó el amanecer al día siguiente y bueno, claro, el shock visual que se te produce es increíble, porque estás viendo una playa y una inmensidad del mar, o estás en pleno mar Atlántico, a lo bestia. Allí todos los pájaros y todo, allí no tienen miedo a los humanos, porque hay tan poca gente, tan poca población, que los pájaros no se espantan como aquí. Aquí ya ves un pájaro en un árbol, te ve que te acercas y ya echa a volar al tejado más alto que tiene cerca. Pues allí era todo calma, todo, las instalaciones, ¿para qué deciros? La comida increíble. O sea, solo contaros de que había muchos días que daban pescado. Los pescados de allí yo no los he comido en mi vida. Pescados del Atlántico, pescados que no tenemos aquí normalmente en la península, salvo el atún, alguna corvina, pero pescados impresionantes. Y la calidad y la confianza que tienen en el producto y en el buen gusto y en el buen hacer de la comida, que muchas noches y muchos días por la mañana te estaban cortando, estaban pescateros abriéndote el pescado dentro del restaurante, empleados del hotel indudablemente, te cortaban los filetes del pescado que lo estabas viendo y te los hacían a la plancha. Increíble, o sea, increíble. Una piscina climatizada a 28 grados, otras piscinas de agua salada y de agua dulce a 21 grados, un acceso directo a la playa, porque las playas ya sabéis que son todas afortunadamente son de costa, son del Estado. Entonces una persona puede ir a la playa que está enfrente del hotel como el que está dentro del hotel. Lo que pasa es que el que está dentro del hotel tiene como un tunelito con una escalerita que baja a la playa, que es la playa donde va la gente del hotel y la gente que no es del hotel, porque por un lado lateral también pueden ir a bajar allí quien quiera, con su servicio. Está bien, las playas. El clima te descoloca totalmente por lo que es la bondad climática, ¿no? Sales de Madrid, que muchas veces, bueno, ya no os digo los que vengan de Helsinki o los que vengan del norte, porque claro, lo que os decía el otro día, ¿por qué estaban las instrucciones del coche en polaco? Y yo, claro, un coche nuevo, no sabía. Yo dije, voy a llamar a Zicar, llamé a Zicar y me dijeron, pues eso no sabemos hacerlo. Llame a... Bueno, todas estas cosas de que
llame a no sé qué, pero me decían, pero no puede ser tan difícil, tiene que haber un sitio donde ponga el lenguaje. Y yo como sabía cómo era el lenguaje en polaco, podría saberlo en inglés o en francés o en italiano, me podía sonar, pero cambiar el idioma cuando tienes todas las instrucciones en polaco, bueno, yo no sé cómo hice, el caso es que acerté y ya puse todo esa misma mañana, puse todo el sistema de navegación funcionando otra vez ya con el castellano. El primer día lo pasamos pues disfrutando de las instalaciones, conociéndolas, conociendo el ambiente, paseando por los alrededores, alternando un poco por allí y nos dimos cuenta que había muchísimo polaco, muchísimo desde de Hungría también nos pareció que había una presencia prominente. De hecho, las relaciones públicas del hotel, que nos trató absolutamente de maravilla, era húngara, y mucho italiano, muchísimo alemán, muchísimo inglés, y un poco de españoles que estaban por allí, pues no voy a decir que estaban camuflados, sino que se veía que muchos debían ser canarios de alguna otra isla que, aprovechando las ofertas estas de última hora, pues habían ido allí. Y también gente pues que tenga familiares o simplemente que quieran en invierno decir, oye, me quito del frío 8 o 10 días y me paso unos días buenos en Fuerteventura. Así que nuestro primer día fue la noche de llegada, y al día siguiente fue de descubrir y de contemplar todo lo que era la maravillosa naturaleza que se nos presentaba. Os digo, unas playas, envidiamos el Caribe, pero os digo, unas playas parejas a lo que es el Caribe. No desmerecen en nada. Y luego estás aquí y estás con la moneda de aquí, que eso también es una cosa que se nos hace pues como importante. Y vamos a volver donde lo habíamos dejado, hacia la Revolución Gloriosa y hacia las políticas que estaba siguiendo nuestro país hace 2 siglos. Hubo una política también de intervenciones militares. Este periodo es el que abarca desde el año 1848 hasta la Revolución Gloriosa, pero su máximo apogeo lo encontramos entre el año 1858-1863, años donde la Unión Liberal está con el poder. El objetivo que se persiguió durante este periodo fue lograr el reconocimiento de nuestro país como primera potencia mundial, y se caracterizó por las intervenciones militares que tuvieron lugar en zonas geográficamente muy distantes de la península y en las que no estaban en peligro pues los intereses de nuestro país. Las acciones exteriores llevadas a cabo en este periodo sirvieron más como vanagloria de los gobernantes que las suscitaron que como instrumentos para obtener unos objetivos de política exterior coherentes. De las 3 intervenciones españolas en el exterior fue la guerra de Conchinchina entre 1857 y 1862, la de México entre 1861 y 62 y la de África en 1860. Tan solo en esta última había intereses en juego. El objetivo de la guerra en África fue acabar con los problemas fronterizos que había con Ceuta, y al mando de una expedición de 45.000 hombres se encontraba el general O'Donnell, que logró abrirse paso hasta Tánger tras la batalla de Bois-de-Ras en el 23 de marzo de 1860, en ese famoso cuadro de Fortuny que os sonará tanto. Fue entonces cuando los marroquíes iniciaron las negociaciones de paz con nuestro país, que obtuvo por el Tratado de Tetuán un ensanchamiento de su frontera ceutí, un asentamiento pesquero en la zona de Ifni. Os acordaréis de nuestra guerra de Sidi Ifni, donde fue ella a cantar una famosa cantante en nuestro país para animar a las tropas, y bueno, aquello fue lo de Sidi Ifni, también fue un poco, no lo voy a decir, una de nuestras últimas guerras, porque al final se entregó todo a Marruecos. Y también una indemnización de guerra de 400 millones de reales, quedando
Tetuán ocupada también por nosotros hasta que se completase el pago de la deuda. Aunque el éxito de la expedición fue completo, el statu quo marroquí no se vio alterado, entre otras cosas por la intervención británica. Gran Bretaña había obligado al gobierno de nuestro país a mantener Tánger libre de la ocupación militar, pues de lo contrario supondría una seria amenaza para la seguridad de la presencia británica de Gibraltar. Desde el punto de vista de la política exterior, la guerra de África supuso el inicio de la idea expansionista de nuestro país, que por primera vez en muchos años veía en este continente grandes posibilidades económicas y políticas de las que podría beneficiarse internacionalmente. Como consecuencia de este éxito en África, nuestro país vivió durante algunos años al margen de su propia realidad política, con la creencia de haber recuperado el reconocimiento de potencia que había perdido en 1815. Sin embargo, ocho años después, nuestro país empezó a sufrir las consecuencias de la falta de planificación y de coherencia de su política exterior durante ese año. El siguiente periodo, aunque luego vamos a desarrollarlo con más intensidad, y porque es muy bonita esta parte a mí me gusta mucho esta parte de la historia de nuestro país, porque está poco estudiada y es cuando ya empieza a la política a entrar en lo que es el gobierno. Antes era el absolutismo, no había política, y ahora es la política la que va entrando en lo que es la marcha acertada o desacertadamente del país. No cabe duda que los precedentes de la revolución de 1868 hay que buscarlo en los años inmediatamente anteriores, en lo que se hizo más evidente la degeneración del régimen. La decadencia política, moral y económica de nuestro país denotaba el agotamiento del sistema y la necesidad de un cambio. Según los planteamientos políticos revolucionarios, no era la institución monárquica, sino la reina Isabel II la que debía desaparecer para permitir el regeneracionismo político de nuestro país. En materia económica, puesto que la mayoría de los que sostuvieron la revolución eran hombres de negocios, pequeños burgueses, artesanos y miembros de profesiones liberales, defendieron sobre todo el librecambismo, que quedó implantado en España hasta 1891 aproximadamente. Sobre estas bases se levantó y se asentó la Revolución de Septiembre. Desde la Revolución de la Gloriosa hasta la crisis de 1898 se pueden destacar dos etapas. El sexenio revolucionario, que va de 1868 a 1874, y la restauración borbónica, que va de 1874 a 1898. ¿Qué fue el sexenio democrático? Bueno, pues frente a la euforia de las intervenciones militares del periodo anterior, en esta época las aventuras externas se vieron desplazadas por los grandes problemas internos que convirtieron el sexenio en una fase de transición a la política de recogimiento puesta en práctica por Cánovas del Castillo en el periodo de la Restauración. En lo que se refiere a la política exterior, una constante de este y de los sucesivos gobiernos fue la búsqueda de la obtención de un reconocimiento internacional, primero para Amadeo de Saboya y después para la República, para la Primera República. Y en el exterior varias fueron las dificultades a las que tuvo que hacer frente el nuevo rey. En América, la reavivación de la cuestión antillana. Nuestro país intentó contener con expediciones militares represivas el movimiento de los que luchaban por la independencia, dirigido por Carlos Manuel Céspedes y apoyado por Estados Unidos, que ha ido incrementando paulatinamente sus relaciones comerciales y su influencia en Cuba. La guerra se prolongó hasta 1878, pese a que la isla siguió bajo la soberanía de nuestro país, el problema cubano siguió sin resolverse. En Europa, nuestro país comenzó una política de neutralidad a raíz de la guerra franco-prusiana, política que mantuvo hasta la época del imperialismo.
A partir de 1870, nuestro país inició una serie de aislamiento debido a tres factores. En primer lugar, comenzó a sufrir el resentimiento de Francia tras su derrota en la guerra, en lo que era la guerra franco-prusiana. Pues claro, nosotros estábamos metidos en todo lo que eran todas estas cuestiones. Nosotros no éramos un país, por decirlo de alguna manera, libre. Nosotros estábamos siempre influenciados por las situaciones que se estaban moviendo a nuestro alrededor, las que nos estaban influyendo de una manera más clara. A partir de 1800, este resentimiento de Francia tras su derrota en la guerra franco-prusiana nos marcó mucho porque no obtuvieron el apoyo de nuestro país, que ellos se pensaban que nos lo iban a aportar. Por otro, el resentimiento de Bismarck, que culpaba a los españoles de no haber secundado sus planes antifranceses al rechazar la candidatura de Hohenzollern como posible rey de nuestro país. Y finalmente, Gran Bretaña fía a la que la alianza con España no sería de ninguna utilidad en caso de tener que enfrentarse con Alemania, cuyo engrandecimiento comenzaba a ver ya con desconfianza. Desde entonces, nuestro país se vio abocado y obligado por las circunstancias, más que por los propios deseos, a una neutralidad permanente. Un año más soportó Amadeo la situación de nuestro país, y ya tras la renuncia de Amadeo en febrero de 1783, la República, primero federal y luego unitaria, sustituyó al régimen monárquico. Sin embargo, está la guerra carlista y la confusión interna respecto del régimen adecuado para nuestro país, que también condicionaron mucho la estabilidad. En el exterior, pocos reconocieron la República ante la incertidumbre política que favoreció el aislacionismo de nuestro país. Además, a partir de 1870 habían comenzado a desmoronarse los principios en los que se había basado la seguridad nacional, y Francia y Gran Bretaña dejaban de ser los garantes del imperio de nuestro país. Por esta razón, la nueva monarquía tendría que buscar nuevos apoyos internacionales que proporcionaran a nuestro país los apoyos para la defensa de ya lo poco que iba quedando de aquel imperio glorioso. En relación con los objetivos de la política exterior de nuestro país, puede decirse que estos no variaron en lo planteado en el siglo anterior, que era América, Gibraltar y el Mediterráneo, produciéndose un continuismo, aunque fue imposible el planteamiento coherente de estas reivindicaciones exteriores como consecuencia de las pérdidas del prestigio internacional, la falta de una armada poderosa que impusiera la ley en el Mediterráneo o en el Atlántico, y la falta de verdaderos hombres de Estado y la crisis financiera, indudablemente. En definitiva, por lo que era nuestra impotencia ya como país. Puesto que carecían de medios, pues se buscó quien pudiera fiarnos, y eran Francia y Gran Bretaña. Lo que se puede cuestionar era que si la política de que sean otros los que mantengan tu imperio era adecuada o no adecuada, pero no es acertado mantener que no existió en esta época una política exterior, aunque su desarrollo fuera totalmente inadecuado. Después vino la restauración borbónica. Con la restauración de los Borbones y el reconocimiento exterior del nuevo régimen, comenzó en nuestro país una época de cierta estabilidad política desconocida en el siglo XIX. Cara al exterior, el nuevo sistema de alianzas alemán había modificado de tal forma la realidad internacional que nuestro país se vio obligado a replantear su política exterior ya al margen de las que hasta 1870 habían sido sus aliadas, que eran Francia y Gran Bretaña. Durante este periodo podemos destacar la labor de dos hombres de Estado, que es Antonio Cánovas y Segismundo Moret. Sus tendencias políticas, conservador el primero y liberal el segundo, marcaron las líneas de actuación de nuestro país
en el exterior. Una vez conseguido el reconocimiento internacional de Alfonso XII como rey, Cánovas comenzó a esbozar las directrices de lo que sería la política exterior hasta la llegada de Moret en 1885. Los dos objetivos principales que se planteó Cánovas fueron conservar intacto el imperio español de ultramar y defender los derechos adquiridos por nuestro país en Marruecos, para lo cual diseñó una política en la que nuestro país, sin intervenir directamente en los asuntos internacionales en los que no tenía intereses, tuviera un papel relevante en esos otros asuntos que sí le interesaban. La nueva situación internacional hacía difícil el acercamiento de nuestro país a Francia o a Gran Bretaña. Probablemente, por un lado, Francia apoyaba contra el régimen español a los carlistas y a los republicanos exiliados. Y por otra, Gran Bretaña, con intereses en Asia y en África, ya no estaba interesada en frenar los deseos expansionistas de los Estados Unidos. Además, nuestro país se vio directamente implicado en la rivalidad franco-británica sobre la cuestión del Estrecho ante la amenaza que para Gran Bretaña suponía el expansionismo francés en el norte de África. La única salida era un acercamiento a Alemania. La orientación proalemana de la política exterior de Cánovas fue debido a la necesidad de evitar el aislamiento diplomático más que a una verdadera coincidencia de intereses. Sin embargo, el acuerdo hispano-alemán firmado el 31 de diciembre de 1877 no significó más que el reconocimiento internacional de Alemania al régimen de nuestro país. Ni a Bismarck le interesaba una alianza con un imperio en decadencia, con escasos recursos económicos y militares, ni a Cánovas una alianza con un Estado que podría involucrar a España en una guerra innecesaria. Esta política pro-alemana se mantuvo hasta la llegada de Segismundo Moret. Ya veis que estamos viendo cuestiones absolutamente interesantísimas en todo lo que es el desarrollo de todos los conflictos internacionales, de todo lo que era y cómo va cambiando todo lo que es nuestro posicionamiento y cómo ya estamos viendo personajes que vamos conociéndolos ya. Otto Bismarck, y hay grabaciones de los inicios del cine que ya nos van situando a los personajes. Otras dos ideas presidieron la política exterior de nuestro país: la orientación proafricana y el iberismo. La orientación proafricana de nuestro país trataba de recuperar los viejos ideales castellanos de expandir sus conquistas hacia el sur. Sin embargo, la intervención de los gobiernos de nuestro país se limitaba a tratar de mantener intactos el status quo marroquí y evitar el reparto de ese imperio entre las potencias. Ni los diferentes gobiernos ni la opinión pública mostraron el más mínimo interés en desarrollar esa política expansionista. Nuestro país estaba entonces más preocupada por los problemas internos y por los que se avecinaban, sobre todo en las Antillas. Asimismo, durante este periodo, la idea de unidad peninsular fue abandonada en la política exterior de nuestro país. A pesar de que en determinados círculos minoritarios el iberismo aún tenía gran fuerza, los gobiernos de Madrid y de Lisboa eludían toda referencia por las consecuencias e implicaciones internacionales que podía suscitar tal idea. Con la llegada de Segismundo Moret en 1885 al Ministerio de Estado, los objetivos exteriores de nuestro país no variaron, aunque sí sus planteamientos. Para Moret, la única forma de salvaguardar los intereses coloniales, tanto en América como en Oceanía como en Marruecos, era convertir a nuestro país en uno de los elementos del concierto europeo, es decir, salir del aislamiento de la época anterior y tratar de establecer relaciones cordiales con todos y con cada uno de los estados de Europa, en especial con los 5 grandes y con Italia. Nuestro país solo tenía que esperar una coyuntura favorable para incorporarse al gran sistema de alianzas. Y esta oportunidad llegó en 1887,
cuando en el sistema de alianzas de Bismarck se creó el subsistema mediterráneo. Tras diversas gestiones, Bismarck eludió la firma de una alianza directa con nuestro país y a través de un pacto bilateral hispano-italiano quedamos ligados indirectamente a la triple alianza con Italia, Alemania y Austria. Sin embargo, con este pacto nuestro país no superó su aislamiento, a pesar de ser esta la primera vez que se incorporaba a la gran realidad desde la guerra franco-prusiana. Este pacto no garantizaba en absoluto sus intereses coloniales ni en África ni en América. Tan solo fue un instrumento en el que Bismarck se aseguró la amistad de nuestro país y la seguridad del Mediterráneo occidental. Además, nosotros no estábamos en disposición de negociar en igualdad de condiciones, y con la llegada del nuevo ministro de Exteriores, el marqués de la Vega de Armijo, en julio de 1888, la política exterior de nuestro país dio un pequeño viraje. El Ministerio de Exteriores pretendía mantenerse neutral en una posible guerra entre Alemania y Francia, otra entre Francia e Italia, prescindiendo del compromiso indirecto realizado en la Triple Alianza. Y así nuestro país empezó a practicar una política opaca, dando evasivas a Berlín sobre su posición final. Un desliz del embajador español en esta capital, que desconocía el juego desde desde Madrid se estaba haciendo, reveló a Bismarck dichas intenciones. Y una vez más, la falta de coordinación entre el ministerio y los diplomáticos revelaba la poca preparación de estos en el arte de la diplomacia y, lo que es más, la poca planificación del ministerio, incapaz de establecer las directrices básicas para que sus representantes en el extranjero actuaran en consecuencia con el ministro de Estado. Durante este último cuarto del siglo XIX también tuvo lugar la liquidación del Imperio ultramarino. Esta difícil situación militar e internacional pues ya hacía que ni Francia ni Alemania nos apoyaran, porque estaban enfrentadas con Alsacia y Lorena. Gran Bretaña y Rusia estaban enzarzadas en la disputa por Afganistán, China, el Tíbet, Persia, y Austria y Rusia pues estaban enfrentadas por los Balcanes. En definitiva, Cuba era de España y era España la única que estaba dispuesta a defenderla. Y esta guerra de la independencia cubana se transformó pronto en una guerra de intereses hispanoamericanos en la que nuestro país no iba a salir bien parado, dada la notoria desigualdad de fuerzas y la proximidad americana a la isla de Cuba. Si nuestro país no intentó una salida negociada, fue por el peligro que suponía esto para la estabilidad del régimen. En efecto, la obligación de la reina de gente era defender la integridad del reino y el patrimonio heredado para su hijo, a un niño. Si hubiera reconocido la independencia de las colonias, hubiera puesto en peligro la legitimidad del régimen. Tan solo una guerra a falta de apoyos internacionales justificaría la concesión de independencia, porque la intervención norteamericana pondría en peligro los propios fines de lo que era el Estado. Un objetivo como la conservación de la integridad territorial puede sacrificarse por un fin de Estado cuando es la supervivencia de toda la nación la que está amenazada. Así pues, el pueblo y el ejército justificarían la decisión gubernamental y quedaría garantizada la estabilidad del régimen. Y por el Tratado de París del 10 de noviembre de 1898 se reconocía la independencia de Cuba y se cedía a Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico y las islas de Guam en las Marianas. Ya veis, empezamos esta historia intentando recuperar la Roca, el Peñón, Gibraltar, y estamos acabando perdiendo todo lo que era un imperio. Hasta aquí la etapa que hemos recorrido con un punto clave que sería la Revolución Gloriosa. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido traer una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece